Un saludo de paz y bienestar para cada uno de ustedes. Bueno, hoy en la clase pues abordaremos la temática relacionada con los conceptos de conmutación y diseño LAN. Debemos establecer como punto de partida pues los contenidos trabajados el semestre anterior relacionados con lo que tiene que ver con el funcionamiento de los equipos de interconexión de redes LAN, específicamente el funcionamiento del switch. Recordarles que de todas maneras dentro de la estructura de la topología de la red LAN, el switch es el elemento principal, el elemento que nos, digamos, que se convierte en la columna vertebral de la topología. Bueno, entonces la idea es que comencemos a revisar estos conceptos. Bueno, entonces vamos a iniciar con una, digámoslo, con una predisposición a que el proceso que vamos a iniciar ha venido creciendo en complejidad. Esto se debe a que hoy tenemos que decir que cuando nosotros o cuando una empresa construye una red, lo hace con la intención de que soporte todos sus servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, pues partamos de lo básico. ¿Cuáles son los 3 servicios básicos de las telecomunicaciones? Voz, datos y video. Cuando nosotros hablamos de que una red va a ser capaz de soportar estos 3 servicios básicos de las telecomunicaciones, estamos hablando de que es una red convergente. Entonces esto pues amerita de que el proceso del diseño LAN sea un proceso más minucioso. Además de eso, de que los equipos que vamos a utilizar para la red, para nuestra red, pues también cumplan con unos requisitos, unas características. O sea, vamos a hacer un proceso de selección de estos dispositivos. Específicamente vamos a hablar del dispositivo, digamos, maestro o columna vertebral de las redes LAN, que es el switch. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de las redes convergentes, pues estamos diciendo de que es una red que debe soportar los 3 servicios básicos de las telecomunicaciones, que son voz, datos y videos, que van a confluir sobre la misma red LAN, lo que por ende hace una exigencia, uno, en el ancho de banda de lo que tiene que ver con el cableado. O sea, los medios de transmisión deben ser capaces de ofrecernos un ancho de banda para las velocidades que nos van a exigir este tipo de comunicación. A medida que las redes van creciendo, digamos, en soporte a servicios, cada vez hay una mayor exigencia de ancho de banda. O sea, los medios de transmisión deben, digamos, estar en capacidad de ofrecernos mayor espacio para soportar señales de mayor frecuencia. Debido a que para poder crecer en velocidad de transmisión, pues se hace necesario aumentar la frecuencia de transmisión de las tecnologías. Entonces, por eso cuando hablamos de redes convergentes, pues también vamos a tener una mayor exigencia de ancho de banda y una mayor exigencia de la velocidad de transmisión de las tecnologías utilizadas. Aquí enunciamos algunos elementos, bien, que ustedes los pueden leer directamente aquí de la diapositiva. Entonces, ¿qué parámetros debemos tener al momento de realizar este diseño LAN? Se debe caracterizar porque sea un diseño de tipo jerárquico, modular, con capacidad de recuperación, o sea que la respuesta rápida ante una caída, un daño que se presente o una falla que se presente rápidamente en nuestra red sea capaz de sobreponerse. Para muchas empresas no es qué tanto tiempo demora digamos, en el encargado de administrar la red en encontrar la falla, sino cuánto dinero estarían perdiendo ellos por estar fuera de línea, por no tener su red arriba. Bien, y lo otro es que debe ser un diseño flexible, que fácilmente pueda crecer, un diseño donde fácilmente los usuarios de la red se puedan organizar, donde puedan fácilmente implementar estrategias de seguridad, filtrado de tráfico, manejar priorización, calidad de servicio. Esas características las debe tener un buen diseño LAN. Y básicamente, ¿quién se va a encargar digamos, de ofrecernos todas estas características? Pues los switches. Entonces, los switches, al momento de escoger un switch, ustedes saben que en el mercado
vamos a encontrar switches desde 50.000 pesos colombianos hasta algunos que podemos estar hablando de 10 millones de pesos, lo que cuestan los que utilizamos acá dentro del campus de la universidad, a switches que pueden costar 30 millones de pesos, que digamos que nos permitiría mayor flexibilidad, mayor capacidad de recuperación, mejor rendimiento en la red. Y estos switches, pues básicamente dentro de un diseño que nos propone la metodología Cisco, es que tengamos un diseño de 3 capas. La capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. Dependiendo en cuál capa esté ubicado nuestro switch, pues así serían las características que él debe tener al momento de seleccionarlo. No es lo mismo un switch de capa de acceso a un switch de capa de núcleo. Cuando nos referimos a capa de acceso, estamos hablando de aquel switch que está ya en la sala de telecomunicaciones o que está montado sobre el rack, que recoge todo el cableado horizontal al cual se conecta cada uno de los horarios que tenemos dentro de nuestra red. Los switches de capa de distribución son aquellos que normalmente se encargan de recoger cada una de las salas de telecomunicaciones que nosotros tenemos dentro del campus. Vamos, los switches de capa de acceso se conectan a un switch de capa de distribución. Estos switches pues deben cumplir pues, también con unas características. Estos switches pues ya en los recomendados son switches que deben tener capacidad de enrutamiento. Bien, son switches digamos que vengan con funciones de calidad de servicio, priorización de colas, cosas así. Y finalmente pues tenemos el switch núcleo o el switch core llamado. Este switch pues normalmente no es un switch con un gran volumen de puertos, sino un switch con pocos puertos pero con una alta capacidad de conmutación y con muchas funciones de valor agregado que digamos que se requieran para una buena administración de la red. Otra característica que cumplen los switches de capa de distribución y los switches de capa de núcleo es que generalmente las distancias entre las salas de telecomunicaciones sobrepasan los 100 metros, lo cual no se hace posible la conexión entre ellos mediante cobre o cable UTP. Y es recomendado de que estos switches de capa de distribución y capa de núcleo pues eso tenga digamos la capacidad de tener puertos en fibra óptica, sin dejar de lado que del lado digamos en el switch de la capa de acceso al menos tenga la posibilidad también de tener 1 o 2 puertos en fibra para poder tener esta conexión con los switches de capa superior, los switches de capa de distribución. Entonces, como les venía comentando, el tema de cómo seleccionar un switch normalmente se hace a partir de algunos criterios, algunos elementos relacionados con la manera como ellos funcionan. Esto es muy parecido como cuando uno va a comprar un computador. Normalmente uno lo que hace es revisar cuánta memoria RAM, cuánto disco duro, qué procesador tiene. Y pues estos elementos, pues uno, digamos, la capacidad de estos elementos, uno los toma dependiendo de para qué voy a utilizar ese computador. No es lo mismo el computador que utiliza la secretaria para digitar sus cartas, para acceder a la base de datos, el aplicativo de la empresa, al computador, por ejemplo, del arquitecto que necesita correr AutoCAD y programas que tienen que ver con simulaciones, programas que son un poco bastante pesados, o el mismo ingeniero de sistemas. Ustedes en su quehacer como estudiante de ingeniería de sistemas pues requieren un equipo con mejores prestaciones que las que puede requerir una secretaria para correr, digamos, todos esos programas o el software con el cual ustedes digamos que apoyan cualquiera de sus asignaturas. Entonces cuando vamos a comprar el switch, nosotros vamos a encontrar en el mercado infinidad de productos, diferencia en precios, que muchas veces uno se preguntará, bueno, ¿por qué un switch? ¿Será que este switch de 50.000 pesos, de 100.000 pesos no hará lo mismo que este switch de 2 millones de pesos? ¿O este switch de 2 millones de pesos no hará lo mismo que un switch de 10 millones de pesos? Bien, entonces determinar qué switch
adquirir y por qué la diferencia en sus precios, pues básicamente van a depender de sus especificaciones, que normalmente están expuestas en el datasheet del producto o en las especificaciones del producto. Entonces, aquí voy a mencionar algunas que considero relevantes que vamos a revisar en el estudio de capítulo de la asignatura. Uno que tiene que ver con el número de puertos, factor, forma, tipos de medios de transmisión, lo que son los métodos de conmutación, que va muy relacionado con la latencia, el tipo de buffer o memoria, la capacidad de reenvío, que también va relacionado mucho con un concepto, bueno, no mucho, sino que realmente hace referencia a si el switch es blocking o es non-blocking, o sea, si se puede bloquear o no, dependiendo de la cantidad de tráfico, de tramas que les esté llegando a sus puertos. El número de direcciones MAC que es capaz de aprender, capacidad para tener redundancia, pero esta redundancia de la que hablo es relacionada con redundancia en los enlaces. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Hay dos diferentes técnicas que quiero mencionar acá, que son enlaces resilient, lo que es link aggregation o agregación de enlaces, y funcionalidades adicionales como VLAN, capacidades de capa 3 como enrutamiento, capacidades de capa 4 como calidad de servicio. Son elementos muy importantes a la hora de seleccionar el switch o entender la diferencia de precios entre un producto y otro. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a revisar cada una de estas características. La primera característica pues va relacionado con el factor forma, como lo mencionamos acá. Pues aquí lo relevante es si el switch tiene la capacidad de ser actualizado, si puede ser modificado. Entonces, por ejemplo, acá en el laboratorio nosotros tenemos switches de configuración fija, pero si nosotros observamos los routers en los que ponemos acá para la práctica, si son routers de configuración variable, son más flexibles, yo le puedo agregar otro tipo de tarjetas, otro tipo de conexiones, diferentes tipos de puertos. Entonces a eso hace referencia el factor forma, a esa capacidad que tenemos para modificar físicamente nuestro producto. Lo que les mencionaba, switches modulares. Entonces el valor de los switches modulares puede depender del tipo de tarjeta que nosotros les aspiramos para agregarle al dispositivo. En la mayoría de los casos hay switches que son de configuración fija, pero que tienen la capacidad de apilarse. O sea, traen un puerto de conexión muy diferente a los puertos Ethernet. O sea, no es lo mismo conectar switches en cascadas a switches apilados. Los switches apilados dan un mejor rendimiento, tanto así que esos switches se pueden comportar como una sola unidad o un switch de gran capacidad, debido a que esta conexión que estamos señalando aquí, que normalmente viene en la parte posterior del switch, esta conexión va directamente al backplane de los switches, a la tarjeta o a la board de los switches, y esto hace que la velocidad sea superior que cuando realizamos una conexión en cascada. Cascada quiere decir que conectamos de un puerto del switch hacia el otro puerto del otro switch, o sea, utilizando la velocidad que suministre la tecnología Ethernet que disponga el switch. O sea, si los puertos son de 100, conectamos un cable hacia el otro puerto de 100, entonces la velocidad para unir estos equipos sería de 100 megabits. En cambio aquí ya tendríamos las velocidades directamente a lo que trabajaría en la board de los dispositivos de los switches, y se comportaría como una sola unidad o un switch de gran capacidad. Lo relacionado con el tipo de puerto, pues aquí ustedes saben que en la tecnología Ethernet, pues los dos medios de transmisión que normalmente utilizan, 802.3, es fibra o es cobre. Cuando hablamos de puertos en cobre, pues podemos alcanzar velocidades 10, 100, 1000, incluso hoy en día tenemos ya Ethernet que trabaja a 40 gigabits por segundo. Entonces, dependiendo de las velocidades que queramos, pues así serían los tipos de puertos. Y estos puertos, además de venir en cobre, pues tenemos la posibilidad de que también vengan en fibra. Algunos pueden que no traigan de fábrica los puertos en fibra, pero sí pueden venir con unos módulos Yedid
que en el momento que se requieran se le pueden adicionar al switch. Pero es muy importante hoy en día que nuestros switches de capa de acceso al menos tengan con la disposición de admitir estos bits, al menos unos dos. Y que si nosotros tenemos puertos de velocidad de 10-100, o sea, switches fast internet, que al menos para conectarnos a nuestro switch de capa de acceso a la capa de distribución, al menos vengan unos puertos de gigabit, o sea, de 1 gigabit por segundo o de 10 gigabit por segundo, sea en fibra o sea en cobre. Bueno, ahora quiero traer a la memoria un poco digamos lo que es el funcionamiento del switch. Recordemos que el switch toma las decisiones de a qué puerto reenviar basado en la dirección MAC destino que trae la trama. Pues con esta información él consulta una tabla MAC que almacena el switch para determinar, digamos, en qué puerto se encuentra conectado ese equipo y así reenviar exclusivamente esa trama al puerto que corresponde. Además de esto, pues recordemos que el switch alimenta esa tabla MAC, esa tabla de direcciones MAC, o también llamada tabla de memoria de contenido direccionable, con la información MAC origen que trae la trama. Hay que resaltar algo con respecto a esta tabla MAC o a esta memoria de contenido direccionable. Esta es una memoria de alta velocidad, lo que hace que el proceso de conmutación de trama sea más eficiente y mucho más rápido. ¿Qué sucede comparado? O sea, ¿por qué menciono esto? Porque el proceso de conmutación de las tramas se hace mucho más rápido que teniendo un puerto de router o convirtiendo los puertos de router o convirtiendo, digamos, un computador mediante un software a router. Eso para el momento en que se requiera la conmutación de tramas entre VLAN, que es un concepto que vamos a manejar más adelante. O sea, nuevamente repito, ese es como digamos el plus que tienen los switches comparado con otros dispositivos de interconexión, su alta velocidad de conmutación de tramas. Bien, esto para qué lo explico, pues para que comencemos a ver otro de los parámetros, de los criterios que debemos tener en cuenta al momento de seleccionar los switches. Los switches tienen básicamente dos métodos de reenvío de tramas. Este reenvío de tramas se puede hacer por el método de almacenamiento y envío o por el método de corte. ¿Cuál de los dos utilizar? Pues eso depende de los requerimientos, depende de lo que, digamos, de las características del tráfico de la red. Bueno, el método de corte se caracteriza por ser muchísimo más rápido o más veloz al momento de procesar la trama, o sea, tiene menos latencia, o sea, menos demora. Aquí le llamamos nosotros latencia técnicamente en el ámbito del switcheo de la comunicación LAN. Pues ese es el tiempo que requiere la trama o que gasta la trama desde que entra al puerto hasta que sale del switch, hasta que sale por el puerto de destino del switch. Ese tiempo en la comunicación por método de corte es menor. ¿Debido a qué? A que no se requiere de que la trama ingrese o que sea alojada completamente en la memoria del switch antes de ser enviada, sino que tan pronto se vaya leyendo la dirección MAC destino. Recuerden que en el formato de trama el campo de dirección MAC destino va primero que la dirección MAC origen, o sea que tan pronto se va leyendo la dirección MAC destino de la trama, ya puede él ir determinando mediante el uso de la tabla MAC a qué puerto debe conmutar esa trama. Caso diferente en el método de almacenamiento y envío. ¿Qué sucede en el método de almacenamiento y envío? En el método de almacenamiento y envío se requiere que la trama esté completamente almacenada o sea, que esté alojada dentro de la memoria del switch para así poder hacer comprobación. Comprobación es más que todo detección de errores, porque él no corrige los errores. Entonces, por eso es un método simplemente para comprobar si la trama viene con errores o no. Si la trama viene con errores,
esta trama es descartada o eliminada del switch. ¿Quién hace la corrección de errores? Eso ya lo haría el dispositivo final, el dispositivo que esperaba esa trama, el cual no llegó. Entonces solicita el reenvío de esa trama al equipo que lo estaba enviando, pero esos ya son mecanismos de capa 4. O si el equipo que estaba enviando no recibe una confirmación de que ese mensaje que él envió llegó correctamente, entonces después de vencido un tiempo automáticamente reenvía esa trama. Se pueden dar cualquiera de las dos situaciones. Entonces, ¿cómo hace ese proceso? En el trailer o en la cola de las tramas, al final se le agrega una colita que básicamente es el resultado de aplicar un algoritmo de chequeo de redundancia cíclica. Eso es como una suma binaria y el resultado de esa suma se coloca al final en la colita del switch de la trama, y ese valor, el equipo que lo recibe, que se supone que es de la misma tecnología, al desencapsular la trama, toma ese resultado, le aplica el algoritmo al resto de la trama, compara los dos resultados. Si los resultados son iguales, coincide porque la trama fue correcta, está correcta. De lo contrario, es porque la trama fue errónea. O sea, si los dos resultados son diferentes, si los resultados son diferentes, se considera que hay un error en la trama. Ese proceso lo hace tanto el switch como también lo hace el equipo que recibe. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la finalidad de que se haga en el switch? De pronto de no gastar recursos, ya sea de ancho de banda, de procesamiento en el equipo de destino, con tramas erróneas, sino que tan pronto un switch detecta una trama, él simplemente no continúa el proceso de envío. Se hace con esa finalidad. Sin embargo, pues este método introduce una alta latencia que puede ser perjudicial, por ejemplo, en tráfico como por ejemplo de videoconferencias, porque digamos en una videoconferencia sería complicado estar reenviando aquellas tramas erróneas o tramas que se hayan perdido. En una videoconferencia las tramas que se perdieron ya se perdieron, ¿no? O sea, no hay posibilidad de decir, bueno, no escuché bien, no se vio esta parte bien, entonces reenviemos nuevamente la trama para corregir ese error. No es posible cuando estamos hablando de una videoconferencia o una llamada a través del protocolo IP. Entonces, lo que tocaría hacer es un análisis cuál de los métodos utilizar dependiendo del tipo de tráfico que estamos usando, el tipo de tráfico que hay en la red. Entonces, para aclarar mejor lo dicho, entonces tomemos acá el formato de encabezado de una trama Ethernet. Es lo que yo les decía, en el método de almacenamiento y envío es necesario leer la trama completa o tener la trama completa almacenada en la memoria RAM del dispositivo. ¿Para qué? Para que el valor que almacenamos en la cola de la trama nos permita hacer una detección de errores, una verificación de errores mediante el FCC, algunos le llaman el CRC, que es el chequeo de redundancia cíclica, determinar si la trama viene con errores o no. Recordemos que esto introduce mayor latencia, mientras que cuando utilizamos los métodos de corte, porque existen unas pequeñas variaciones, está el code true y el fragment free dentro de los métodos de corte. El fragment free significa segmento libre de errores. En el fragment free se deben al menos recibir 64 bytes de información para poder comenzar a reenviar la trama. No es necesario recibir la trama completa o tener la trama completa dentro de la memoria del switch. Recordemos el método de corte puro, solamente con haber leído la dirección más destino, lo que yo les comentaba anteriormente, la dirección más destino va primero que la dirección más origen en el formato de la trama. Entonces, con que el switch ya haya leído esta información, él puede comenzar a realizar el proceso de conmutación de la trama al puerto que corresponda dentro del método de corte puro. Sin embargo, hay unas variaciones, como les comentaba. Está el método fragment free, con que al menos se haya leído el 64 bytes de la trama, él puede comenzar a reenviar la misma. O está el método adaptativo. Hay switches que
que él puede ir censando, llevando estadísticas de la cantidad de tramas erróneas que ellos han detectado, y él puede cambiar de un método a otro. O sea, puede pasar del método de corte hacia el método de almacenamiento y envío si sobrepasan esos umbrales de error, que es totalmente configurable. Bien. Ahora hablemos un poco de lo que es los tipos de memoria que puede traer un switch. Al momento de adquirir un switch es recomendado también revisar este parámetro, porque un switch puede venir con memoria compartida o puede venir con memoria por puerto. Recuerden que este buffer, esta memoria se utiliza para almacenar las tramas a medida que ellos van llegando. Entonces, de igual manera, este espacio de memoria también nos sirve, es la que elimina las colisiones en una LAN. ¿Por qué? Porque las tramas no llegan directamente al medio, sino que siempre que un cliente o un equipo va a accesar el medio, lo va a encontrar libre. ¿Por qué lo encuentra libre? Porque ellos van a llegar realmente a este espacio de memoria donde se alojan mientras van a ser procesadas. ¿Qué es procesada? Pues tomarle la dirección MAC destino, y con esa información consultar la tabla MAC. En la tabla MAC, si existe esa tabla, él reenvía exclusivamente por ese puerto, pero también previamente él toma la dirección MAC origen para ir alimentando, actualizando esa tabla MAC. Entonces, hay dos formas de que podamos encontrar esa memoria en los switches. Una compartida, que es lo más común, y la memoria por puerto, o sea que las tramas de cada puerto tienen su espacio de memoria única. Obviamente este tipo de switches con memoria por puerto son un poco más costosos. Bien, sería lo ideal, pero muchas veces, dependiendo del tipo de tráfico, pues puede estar siendo subutilizada toda esa cantidad de memoria, y el costo del switch puede ser significativamente alto, porque no es lo mismo, por ejemplo, decir que para un café internet, venir y decir, bueno, vamos a recomendar un switch de 10 millones de pesos, cuando realmente ese tipo de switches para el tráfico que se genera ahí no es necesario, que puede ser suficiente con un switch de 200.000 pesos, 300.000 pesos, solucionar ahí el diseño de esa pequeña LAN. Bueno, otro criterio importante a la hora de seleccionar switch es la capacidad de reenvío. En alguna bibliografía, esa capacidad de reenvío la relacionamos con la característica que tiene un switch de ser blocking, de ser non-blocking realmente, porque que se nos bloquee no nos interesa. O sea, realmente uno lo que quiere es un buen producto, un producto que nunca se bloquee. Sin embargo, esto implica en el costo, que el costo del producto sea mucho mayor. Entonces aquí vamos a ver en qué consiste lo que es la capacidad de reenvío. En forma general, la capacidad de reenvío hace referencia a la cantidad de tramas. Aquí normalmente la capacidad de reenvío se en paquetes por segundo, pero recuerden que cuando hablamos de capado estamos hablando de tramas. Es la cantidad de tramas que él puede conmutar en un segundo. Ahora, ¿cuántas tramas le pueden estar llegando a un switch? Sería la pregunta. Entonces, el número de tramas, el número de paquetes que le puede estar llegando a un switch, pues básicamente está relacionado con la velocidad de transmisión que tiene el puerto del switch. ¿Por qué va relacionado con la velocidad de transmisión? Porque esta es la cantidad de bits que puede recibir en un segundo. Entonces recordemos que en la parte de Ethernet nosotros podemos encontrar velocidades de 10 megabits por segundo, en Fast Ethernet, que es 100 megabits por segundo, y en Gigabit Ethernet podemos encontrar velocidades de 1 giga, o que es lo mismo, 1000 megabits por segundo, 10 gigabits por segundo, 40 gigabits por segundo, que son las tecnologías que digamos que hoy son accesibles para nosotros. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, un puerto de 10 megabits por segundo, ¿cuántos paquetes o cuántas tramas es capaz de ponerle al switch en un segundo? Porque es que si nosotros venimos y le conectamos acá 20 switches y les colocamos a generar paquetes, una ráfaga de paquetes, o alguien, digamos, puede decir, bueno, voy a diseñar un software, una pequeña rutina que me sobrecargue de tramas al switch y me lo ocupe. Eso se puede dar como un ataque de negación de servicio.
Entonces podemos estar ocupando el switch con tramas que no son necesarias y podemos hacer que la disponibilidad del servicio entre la red LAN se caiga. Bien, entonces veamos un pequeño ejemplo acá relacionado con lo que es la capacidad de reenvío. Entonces hay un problema planteado aquí. Dice, un fabricante de switches dispone de un chip con una capacidad de reenvío de 5.382.928, esos son paquetes por segundo. Recuerden, la capacidad de reenvío se en paquetes por segundo. Cuando yo digo el chip, hago referencia también a lo que es el procesador. Dice, y desea construir un switch non-blocking, o sea, un switch que no se bloquee, que tenga al menos un puerto gigabit Ethernet, o sea, un puerto de 1000 megabits por segundo. Entonces, ese switch debe tener al menos un puertico de eso. Y el mayor número de puertos Fast Ethernet, o sea, el mayor número de puertos de 100 megabits por segundo. Dice, ¿qué cantidad de puertos Fast Ethernet puede tener ese switch? O sea, la idea es que tenemos ese procesador, pero se lo vamos a colocar un switch y queremos que ese switch no se bloquee aun cuando alguien genere el peor ataque. O sea, que coloque, digamos, computadores en todos los puertos y ellos estén generando una carga de paquetes continuos y que ese switch sea capaz de reenviar todos esos paquetes sin que él se bloquee. Bien, entonces lo primero que hay que preguntarse es cuántos paquetes o cuántas tramas es capaz de colocar un puerto de 10 o cuántas es capaz de colocar un puerto de 100 o un puerto de 1000. Entonces, revisando acá y haciendo cuentas, podemos afirmar lo siguiente: un puerto de 10 megabits por segundo, ¿cuántos paquetes puede colocar al switch? Entonces, recordemos algo acerca de la teoría de Ethernet. El tamaño de una trama Ethernet varía entre 64 bytes y 1518 bytes alrededor. Es, digamos, el tamaño que puede tener un paquete, una trama Ethernet. Eso puede variar porque eso depende del tipo de tráfico. No es lo mismo un paquete de voz o un paquete de video o un paquete simplemente de una consulta, una base de datos. Realmente un paquete de video es de mayor tamaño, mientras que un paquete de una consulta, una base de datos puede ser de un tamaño mínimo. En este caso vamos a considerar ese tamaño mínimo 64 bytes y el máximo vamos a considerar los 1500 bytes como por redondear un número. Bien, entonces si consideramos los paquetes de 64 bytes en un tren de pulso de 1000 megabits, o sea, pero aquí vamos a considerar digamos el kilobyte, vamos a considerar de 1024 porque es el kilobyte informático. Entonces simplemente lo que hacemos es, en ese tren de pulso de 10 megabits por segundo, vamos a dividirlos en pedacitos de 64 bytes, ¿sí? Para poder determinar cuántas tramas o cuántos paquetes se le va a colocar a través de ese puerto. Entonces, haciendo unas cuentas rápidas aquí, entonces obviamente pues recuerden que aquí tenemos, esto es la velocidad del puerto y el mega sería 1024 por 1024 o lo que es lo mismo, multiplicar 10 por 1.000.000, pero en este caso, como les decía, vamos a utilizar el byte de 1024, entonces por eso hice la multiplicación de esta forma: 10 por 1024 por 1024, esto está en bits por segundo y el tamaño del paquete está en 64 bytes. Para pasar eso a bits, pues simplemente lo que hago es una multiplicación por 8. Recordemos que un byte es lo mismo que 8 bits, entonces por eso hacemos esta multiplicación por 8. Eso nos da de que un puerto de 10 megabits por segundo es capaz de poner 20.480 paquetes por segundo. Un puerto de 100 megabits por segundo colocaría entonces 204.800 paquetes por segundo, porque entonces ya aquí no sería 10, sino sería 100. Y un puerto de 1000 colocaría 2.048.000 paquetes por segundo. Ya con esta información podemos dar solución al problema planteado. Acá tenemos de que el switch en total es capaz de computar 5.382.000
928 paquetes por segundo. Pero él debe tener un puerto de giga y le vamos a colocar la mayor cantidad de puertos de 100. Entonces el análisis que hacemos acá pues es el siguiente. Esta es la capacidad total de reenvío que tiene el switch. Bien, pero él dice debe tener al menos un puerto de giga, un puerto de 1000. Un puerto de 1000 nos gastaría, nos consumiría 2.048.000 paquetes por segundo. Entonces lo que hacemos del total de capacidad de conmutación le restamos lo que lo ocuparía ya un puerto de 1000 o un puerto de gigabit. Y nos quedarían disponibles entonces 3.334.928 paquetes por segundo para el resto de puertos, o sea, para los puertos Fast Ethernet. Entonces, lo que hacemos simplemente es coger esos 3 millones de paquetes por segundo y dividirlo en lo que gasta un puerto Fast Ethernet, que son 204.800. Si hacemos esa división nos da que podemos colocar 16,2 puertos, pero haciendo una aproximación, entonces decimos que, porque los puertos tienen que ser completos, obviamente, entonces decimos que máximo puede tener 16 puertos. Así este número nos hubiese dado 16,9, no podemos aproximar a 17, porque un puerto más llevaría a que esos paquetes adicionales no se puedan procesar. Entonces, así hubiese sido el número acá 16,9, la cantidad de puertos serían 16. Bien, entonces ese switch, para que sea non-blocking, máximo puede tener 16 puertos Fast Ethernet y un puerto Gigabit Ethernet. Si utilizando ese mismo procesador el fabricante llega y dice no, yo le voy a colocar 24 puertos Fast Ethernet, inmediatamente ese switch dejaría de ser non-blocking, pasaría a ser un switch blocking, o sea, un switch que se puede bloquear. Bien, ¿por qué consideramos ese valor? Algo que se me había olvidado aclararles acá. Miren que yo hice las cuentas con el valor máximo y el valor mínimo. Tomé con 64 bytes y con 1500 bytes, pero no utilicé el de 1500 bytes. ¿Por qué? Porque cuando las tramas son grandes, no afecta tanto a la capacidad de conmutación del switch. Eso es lo que yo les decía, es que eso depende del tipo de tráfico que nosotros tengamos. Entonces, cuando la característica del tráfico es que las tramas son pequeñas, o sea, es lo que más afecta a la capacidad de conmutación. O sea, las tramas pequeñas afectan más al switch en su capacidad de conmutación que las tramas grandes. Aquí vemos en las cuentas, porque si las tramas son pequeñas se puede colocar hasta 20.480 tramas, mientras si las tramas son grandes, en un puerto de 10 megabits máximo podría colocar 873 tramas. Entonces ahí vemos la diferencia. El switch con tramas grandes, él va a tener que hacer menos veces la labor de ir y revisar la dirección más destino, buscar una tabla, reenviar al puerto que corresponde, tomar la MAT origen, actualizar la tabla MAT. Ese trabajo como tal lo va a hacer menos veces cuando los paquetes son grandes. ¿En qué afectaría cuando los paquetes son grandes? Pues afectaría esa la cantidad de memoria o el buffer de memoria que tiene el switch para alojar las tramas, para almacenarlas mientras las conmuta. Entonces, cuando estamos hablando de tráfico donde las tramas son muy grandes, pues hay que considerar un switch que tenga una buena cantidad de memoria para que esas tramas grandes puedan ser almacenadas suficientemente. Cuando las tramas son pequeñas, esos espacios de memoria, ya sea memoria compartida o memoria por puerto, pues puede ser menor. Por eso es muy importante establecer el tipo de tráfico que va a haber en la red LAN como criterio para seleccionar el switch. Bueno, otro parámetro para determinar, para escoger o seleccionar el switch es el número de direcciones MAC que es capaz de aprender. ¿Por qué? Recordemos nuevamente el funcionamiento del switch. Un switch, cuando la dirección MAC destino que trae la trama no está en la tabla MAC, él lo que debe hacer es reenviarla por todos los puertos, o sea, básicamente se comporta como un hub.
Él únicamente reenvía por un puerto exclusivo cuando conoce la MAC destino o la MAC destino está en la tabla MAC. Pero si esa información no está almacenada en esa tabla MAC, lo que hace es una inundación, lo que llaman comúnmente aquí técnicamente en redes un broadcast o una difusión, lo reenvía por todos los puertos. Recuerden que los broadcasts son como un mal necesario. O sea, Ethernet es una tecnología basada en broadcast, se necesita, pero una gran cantidad de broadcast puede bajar el rendimiento de la red. Entonces, por eso es necesario tenerlos controlados, es necesario mitigarlo. Y una manera de mitigarlo es que las tablas MAC cuenten con todas las direcciones MAC que hay en la red, para que en ningún momento el switch, cuando no tenga alojada esa dirección MAC en su tabla, realice broadcast o realice entonces. Así esa trama sea única. Si él no tiene esa información en la tabla MAC, esa información de MAC destino no la tiene en la tabla MAC, él va a reenviar por todos los puertos. Eso nos implica que puede ocasionar congestiones, bajo rendimiento, hasta problemas de seguridad en la red. Entonces, yo tengo que analizar cuántos equipos en total voy a tener en la red. No solamente, si mi switch es de 24 puertos, no, él debe aprenderse nada más 24 más. No, porque por ejemplo este switch que está acá, miren que por un puerto él debe aprender todas estas direcciones MAC. Entonces, si aquí yo tengo un switch de 24 puertos, él debería aprenderse por ese puerto 24 direcciones, por este puerto debería aprenderse otras 24 direcciones. Si tengo un radio conectado, un radio Wi-Fi o Wi-Fi, de igual manera yo debo tener en ese switch todas las direcciones MAC que estén conectadas de manera inalámbrica a ese dispositivo. Entonces es importante que el switch sea capaz de aprender todas las direcciones MAC de todos los equipos que voy a conectar en la red. Es otro parámetro. Es decir, que 24 direcciones MAC debe aprender. Máximo un switch sería un error si consideramos digamos, la explicación que les acabo de dar. Entonces es muy importante ese parámetro también, porque si no nuestro switch se convertiría en un problema que nos ocasiona congestión, problemas de seguridad, retardos en la red debido a la cantidad de bloques que podría estar generando. Bueno, otra característica en los diseños escalables de redes LAN o aquellas redes que sean capaces de sobreponerse fácilmente a las caídas, es que tengan redundancia en los enlaces. Aquí vemos un método de tener redundancia de enlaces que se conoce como agregación de enlaces. Este que está acá, lo que estamos representando, se llama agregación de enlaces, pero también se puede hacer mediante enlaces resilient. Bien, ¿qué es agregación de enlaces? Pues, tener varios, digamos, canales, varias vías comunicando dos switches. Por decir algo, este switch es el switch que tenemos en la capa de acceso recogiendo 20 usuarios. Voy a llevarlo hacia el switch de la capa de distribución, entonces que tenga capacidad de que si se me rompió un cable, que siga o se mantenga funcionando el enlace, ¿ya? Y no perder conectividad. Bien, eso, digamos, aquí estamos hablando de 4, lo que vemos acá. Estamos hablando de 4 enlaces, perdón, 5 aquí en esta gráfica, en el gráfico de arriba 4. La idea es que esos 4 se comporten como uno solo. Ya voy a explicar por qué. ¿Qué sucede? Que debido a que la tecnología Ethernet no tiene mecanismos de tiempo de vida, una trama Ethernet puede entrar en un bucle, en un loop, que me puede ocasionar problemas como tormentas de broadcast, inestabilidad en tablas MAC o tablas MAC erróneas. Entonces, como manera para protegerse el switch mediante su protocolo Spanning Tree o Rapid Spanning Tree, si ustedes pueden hacer esta simulación en el paquete este, se van a dar cuenta. Si ustedes conectan 4 cables así, él únicamente mantiene uno activo, como lo estamos mostrando aquí en esta gráfica. Solamente uno solo se va a mantener activo. Esto siempre lo va a hacer por seguridad un switch mediante su protocolo Spanning Tree. Sí es cierto que si este enlace se cae, automáticamente se levantan los otros, pero ese proceso puede demorar hasta 1 minuto
o más de 1 minuto dependiendo del protocolo panning tree que él tenga. Bien, ¿cuál es la idea de que sean link aggregation o agregación de enlaces? Que cuando hablamos de agregación de enlaces tiene esa capacidad de configuración de switch. Los 4 están funcionando, además de que nos está aumentando la velocidad del canal, o sea, la conexión no sería solamente la de un puerto de 10 megabits por segundo, de 100 megabits por segundo, sino que si los puertos son, por ejemplo, de 100 megabits, ahí tendría 400 megabits por segundo. O sea, estoy aumentando también la capacidad del canal. Entonces, ¿qué sucede? Pues todos funcionan al mismo tiempo como si fuera uno solo. Si se cae un puerto, si se cae o se rompe un enlace, los otros 3 quedan funcionando y no hay que esperar de que el spanning tree funcione, detecte que se cayó el enlace, determine cuál de los 3 que sobraron, pues cuál va a ser el que va a quedar funcionando. Por eso es de que es muy importante, en el caso que queramos tener redundancia en enlaces, que él tenga la opción link aggregation. Bien, la otra, una característica que tiene link aggregation es que generalmente hay marcas que piden que los 4 puertos sean del mismo tipo, o sea, todos sean de cobre o todos sean de fibra. Bien, mientras que cuando utilizamos enlaces resilient, enlaces resilientes, un puerto puede ser en cobre y el otro puede ser en fibra. Sin embargo, los dos no funcionan al mismo tiempo. Pero hay que aclarar lo siguiente: funciona uno solo, pero cuando uno se cae, inmediatamente entra a funcionamiento el otro. La latencia en el cambio de cuál es el canal que vamos a utilizar es mucho menor que cuando lo hace mediante el protocolo spanning tree. O sea que si estamos en una videoconferencia no vamos a notar la caída de ese enlace, mientras que si estamos acá simplemente utilizando el protocolo spanning tree sin necesidad de tener las dos tecnologías, podemos tener hasta 1 minuto de desconexión, si no es más, en esa videoconferencia. Bien, bueno, con respecto a los dominios de colisiones, que también es otro concepto que se manejó en la temática del semestre anterior, hace referencia a la pérdida de información cuando dos o más usuarios intentan usar el medio de transmisión al mismo tiempo. Sin embargo, por la manera como funcionan los switches, básicamente los dominios de colisión desaparecen, lo que comentamos anteriormente. Los equipos siempre van a utilizar el mismo método de control de acceso al medio, que es CSMA, es la CD. Ellos lo que hacen es primero censar el medio. Si el medio está libre, envían al switch. Listo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el equipo siempre va a encontrar el medio libre porque la comunicación se da entre ellos dos. Lo único que puede ocasionar una colisión es que el computador vaya a enviar información al mismo tiempo que el puerto del switch vaya a enviar información. Ahí puede ocurrir una colisión, pero solo cuando el puerto trabaja en HAL duplex. Si todos los puertos están trabajando en full duplex, pues no existirían los dominios de colisión y estos desaparecerían completamente. Lo otro es que los puertos pueden trabajar a diferentes velocidades. El computador puede ser una tarjeta flash Ethernet, mientras que el switch puede tener puertos hasta gigabit Ethernet, con puertos de 1000. Ellos tienen que ponerse de acuerdo también con un método de control de flujo, determinar a qué velocidad van a trabajar. No pueden trabajar a diferentes velocidades, se ponen de acuerdo. Generalmente estos dos elementos vienen con un configurados para autonegociación, o sea que ellos, mediante las señales del preámbulo, se colocan de acuerdo si van a trabajar al duplex o full duplex, o si van a trabajar a 10, 100 o a 1000. Entonces, como yo les digo, ellos siempre van a trabajar al menor. Es lo máximo que puede trabajar es 100 y esto es lo máximo que puede trabajar a 1000. Entonces, oiga, comienzan a censar señales y se dieron cuenta que las señales que entendieron fueron las señales de 100 megabits por segundo y establecen esa velocidad de trabajo. Y lo mismo sucede para el modo duplex. Generalmente se hace de manera automática. Hay switches que permiten modificar esto. ¿Con qué intención? Por ejemplo, con la intención de que no vayan a bloquear un switch por exceso de tráfico. Entonces, lo que mencionábamos anteriormente, las características blocking o no blocking. Entonces podemos tener un switch que sea podemos tener un switch que sea blocking, o sea que se bloquee, pero mediante
la configuración de los puertos, yo le puedo entrar a la configuración del switch y decirle no, todos los puertos van a trabajar, por ejemplo, a 100 megabits por segundo. Así el puerto del switch pueda trabajar a 1000. Y si me llegan a conectar aquí un equipo que trabaje a 1000, él lo va a conectar siempre a 100. Es una manera también de hacer control de flujo y evitar de que de pronto alguien me haga un ataque de negación de servicio, pero eso ya tocaría mirar los escenarios concretos. Generalmente esto muy poco lo manipulan y siempre lo dejan para autonegociación. Bueno, otro concepto clave aquí cuando hablamos de los switches son los dominios de broadcast o dominios de difusión. Recordemos que los switches, cuando reciben una trama broadcast, ¿qué es una trama broadcast? Por ejemplo, una trama de protocolo ARP, una trama que va dirigido a todos los puertos. ¿Qué hace el switch con un broadcast? Pues lo reenvía a todos los puertos, no lo elimina ni hace contención. Es lo que hace cuando se trata de broadcast, él lo que hace es reenviarlo. Bien, él no lo detiene, eso hay que tenerlo claro. El único que hace detección de broadcast o detiene a los broadcast son los routers. Sin embargo, ahora vamos a hablar de una tecnología que nos va a permitir organizar estos dominios de broadcast. ¿Qué ventaja tiene la organización de los dominios de broadcast? ¿Qué ventaja tiene la eliminación de las colisiones? Pues lo que hace es mejorar el rendimiento de la red, tener puertos de alta velocidad, tener switches con una alta capacidad de almacenamiento de tramas para que estas no se pierdan, tener la posibilidad de dividir el tráfico basado en usuarios o en tipos de tráfico. Eso mejoraría enormemente la congestión de la red. Bien, sin embargo, para poder hacer todo esto, pues no lo vamos a poder hacer con un switch de 50.000 pesos, de 300.000 pesos, sino con un switch que venga con ciertas prestaciones. Bien, que es todo esto de lo que hemos hablado. Dentro de esas prestaciones, pues está dentro del alcance de lo que vamos a estudiar en esta unidad, está la posibilidad de organizar o dividir esos dominios de broadcast. No quiero que esto vaya a causar confusión. Un switch que es capa 2 no puede, no puede enrutar tráfico entre dos redes diferentes. Se supone que un switch no divide los dominios de broadcast, pero sí me los puede dividir mediante una tecnología llamada VLAN, que es lo que les quiero explicar acá, que sí es alcance de este curso. Sin embargo, pues hasta ahorita vamos a hablar únicamente de esas características como tal. Ya en la próxima clase sí vamos a ver cómo se realiza la configuración de las VLAN. Entonces, ¿qué son las VLAN? Pues redes de área local virtual. Bien, una VLAN hace referencia a una LAN virtual, y cuando nosotros hablamos de LAN, cada LAN es un dominio de broadcast. Entonces yo puedo afirmar, ya rompiendo ese paradigma de la asignatura anterior, rompiendo ese paradigma de la manera tradicional como funciona un switch. Un switch se supone que es un solo dominio de broadcast, como lo mostramos acá. Por defecto todos los puertos de un switch pertenecen al mismo dominio de broadcast o a la misma VLAN, que en los switches de Cisco es conocida como la VLAN 1. Bien, otros VLAN de administración. Bien, entonces esto es lo que veíamos nosotros el semestre pasado, y por eso nosotros el switch lo veíamos como una caja negra. No interesaba en qué puerto nosotros conectáramos el equipo, de igual manera eso iba a trabajar. No había que hacer ninguna configuración básica. Sin embargo, ahora pues vamos a comenzar ya a trabajar lo que es configuración de switch y qué podemos hacer en la configuración de los switches para mejorar el rendimiento de la red y aliviar esa congestión. Y una de las primeras tareas que normalmente se hace en la parte de la seguridad, de organizar el tráfico, es la creación de VLAN. Coger el switch y dividirlo en diferentes dominios de broadcast, como nos lo muestra aquí la imagen. Entonces, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, ¿a qué tienen referencia a eso? Pues como coger y dividir o hacer tu red dentro de mi red LAN, es lo que estoy haciendo. Aquí es donde vamos a aplicar esos conceptos de direccionamiento de tus redes que vimos el semestre anterior. ¿Por qué? Porque cada una de estas VLAN se convierte en una red, una subred, lo que quiere decir que en capa 3 requiere un rango de direcciones único. No podemos utilizar la misma red para diferentes VLAN. Entonces, ¿cómo podemos distribuir los puertos? Bueno, pues por configuración podemos definir cómo van a estar
digamos, asignado cada puerto a un dominio de broadcast diferente. ¿Qué sucede aquí? Que nos rompe el paradigma de que el switch es un solo dominio de broadcast. Ahora va a ser más difícil determinar cuántos dominios de broadcast hay en nuestra red si no conocemos la configuración lógica de los switches. O sea, si no entramos a la configuración del switch y vemos cuántas VLANs hay creadas. Cada una VLAN de estas representa un dominio de broadcast o una subred. ¿Cuáles serían los criterios para determinar cuántas VLAN crear y cuáles VLAN crear? Bueno, se puede hacer uno basado en el tipo de tráfico. Una VLAN para cámaras, una VLAN para teléfonos, una VLAN para computadores, o puedo hacerlo también en tipos de usuarios, por ejemplo en el caso de un campus universitario, una VLAN para estudiantes, una VLAN para docentes, una VLAN para administrativos, otra VLAN por programas, una VLAN para el programa de ingeniería de sistemas, una VLAN para el programa de ingeniería industrial, y así. O sea, realmente esto no lo decide el ingeniero de sistemas, sino que lo define básicamente la estructura organizativa de la empresa. Bien, entonces, como les decía, pues esta es la idea de, digamos, de un recorrido de todos esos conceptos que nos van a permitir seleccionar el switch que requerimos para nuestra red LAN. Bien, entonces no me queda más para decirles en esta clase. Más adelante pues continuaremos ya para lo que tiene que ver con la configuración del switch, ya la parte de creación de VLAN, reclutamiento entre VLAN. Vamos a continuar con esas tareas. Muchísimas gracias y espero verlo nuevamente.